La pequeña iglesia de Sevilla estaba impregnada del aroma del incienso. Me senté en la fila del medio, aferrada a un pañuelo negro, como si al soltarlo me fuera a romper. La foto de mi prima colgaba de un soporte de madera. Su última sonrisa me atravesó la vida como una herida. Oí oraciones, el crujir de las sillas de madera, gente susurrando pidiendo el descanso eterno de su alma. Solo una cosa permanecía en completo silencio. El hombre sentado a mi lado. Nate no me miró. Ni una sola vez. Se sentó erguido, con la mirada tan vacía como un lago en calma. Cuando mis tías pasaron y me tocaron el hombro, cuando un primo me ofreció con delicadeza otra toalla, cuando mi madre me miró con los ojos llorosos, todo le pasó como el viento a través de una ventana cerrada. Esperaba un roce, un «¿estás bien?», un abrazo, cualquier cosa que me indicara que seguíamos siendo nosotros. Pero la distancia entre nosotros, allí mismo, sentados en esa misma silla, era tan larga como un camino sin fin. Alguien leyó el elogio fúnebre. Hablaron de los veranos en la playa, de sus comidas favoritas, de cómo se reía cuando les hacía bromas a los niños. Reí entre lágrimas y luego me detuve. Las arrugas en el rabillo del ojo, no por la edad, sino por aferrarme a un matrimonio que se desmoronaba. Me giré, esperando una mirada de compasión. Nate miraba al frente como si no hubiera oído nada. En ese momento, una cruda verdad me golpeó. Había ido demasiado lejos, había puesto demasiadas excusas, había llamado al abandono un mal momento. Después de la ceremonia, todos se reunieron en el patio. El cielo estaba despejado, el sol apenas brillaba. Me quedé aparte, necesitando respirar. Nate se acercó, aún en silencio. Le pregunté, «¿Qué piensas?». Se encogió de hombros. «Ya no le hablo». Una pequeña hoja, no afilada, pero que corta para siempre. Quise gritar que hay cosas que no necesitan razón, solo el corazón. Quise preguntarle dónde había dejado el suyo. No grité, solo lo miré, y por primera vez me pregunté si mi amor se había convertido en una forma de autocomplacencia. Llegamos tarde a casa. Mi teléfono vibraba, mensajes de mi hermana y mi hermano. «¿Ya estás en casa? Ven esta noche si necesitas algo». Estaba a punto de responder con un agradecimiento cuando apareció otra notificación, el extracto del mes pasado. Casi lo ignoré, hasta que mis ojos se posaron en las breves líneas. De Ana para Nate. Cena aniversario 150 euros. De Luis para Nate. Depósito de hotel 300 euros. Se me aceleró el corazón. La cena de aniversario, su mano sobre la mía, sus ojos cálidos. Quiero que todo vuelva a la normalidad. El depósito del hotel en la Costa del Sol dijo, ahorré algo de dinero. Mi esposa se lo merece. Lo creí. Deseaba creerlo con todas mis fuerzas. Ahora, la verdad está ahí, clara e indiferente como el saldo de la cuenta. No son sus esfuerzos. No es el regalo que ahorró, sino el dinero de mi hermana, el de mi hermano. Mis parientes me apoyaron en silencio. Pegaron los pedazos rotos para que yo creyera que el espejo seguía intacto. Recuerdo las veces en la mesa familiar, cuando preguntaban en voz baja, ¿están bien? Me reía, mentía. Olvidé que la gente solo miente cuando aún quiere salvar algo que está a punto de morir. Nate entró en la sala, se quitó la chaqueta y miró mi teléfono abierto. Se detuvo. Yo estaba extrañamente tranquila, como si alguien dentro de mí hubiera reorganizado los muebles, colocado todo en estantes y etiquetado claramente. Verdad, excusas, límites. Pregunté muy despacio, ¿por qué? Hizo una pausa y luego dijo simplemente, mientras seas feliz. ¿No quieres salir a comer, viajar? Yo lo hago posible. Me reí, pero no porque fuera gracioso. Era la risa de alguien que por fin comprende dónde había estado todo este tiempo. Al borde de un precipicio, aferrándose a las nubes. Volví a preguntar, ¿por qué no dices nada? Se encogió de hombros. No hay nada que decir, lo que importa es el resultado. La palabra resultado me golpeó como el sonido de una puerta de hierro al cerrarse. Cuando dijo resultado, oí apariencia. Cuando dijo hacer que suceda, oí mantener la imagen. Hoy, en el funeral, vi la distancia entre nosotros,
pero fueron esas líneas de transferencia de dinero las que me mostraron la sombra que había proyectado sobre mi amor. Una cortina. Una cortina se usa cuando la casa está desordenada. Quise discutir. Quise sacar a relucir las cifras, las mentiras, las noches que me sentaba frente al armario, sosteniendo el regalo que me había comprado y practicando una sonrisa para poder creer que era él. Quise preguntarle si sabía lo que se siente al tragar un cubito de hielo, frío desde la garganta hasta el estómago, pesado y áspero. Pero no discutí. ¿Te avergüenzas?, le pregunté. Te deben una. Tu familia siempre quiere meterse, dijo. Lo miré fijamente durante un largo rato. No reconocía al hombre que me hablaba. O mejor dicho, lo reconocía y no quería admitirlo. Cuando entró en la cocina, me senté en el sofá. La imagen de la iglesia volvió a mi mente. Recordé mi mano extendiéndose hacia la suya, tocando solo el aire. Pensé en mi primo, en los que se fueron a tiempo y en los que se quedaron pero desaparecieron. Pensé en mí, la que aprendió a perdonar antes de que nadie pudiera disculparse, la que dio explicaciones al mundo en nombre de la persona que amaba. Respiré hondo. Por primera vez en meses, mi aliento llegó hasta el fondo de mis pulmones. Esa noche le escribí a mi hermana. Vi la declaración. Me llamó enseguida, con la voz temblorosa. No quería hacerte daño. Solo quería que tuvieras una noche bonita, un recuerdo para recordar. Le pregunté, ¿por qué no dijiste nada? Guardó silencio un buen rato y luego respondió, porque tenía miedo de que lo perdonaras otra vez y no quería ser la razón por la que siguieras engañándote. No lloré. Quizás se me habían secado las lágrimas en la iglesia. Di las gracias. Por primera vez también pedí perdón por haber permitido que todos salvaran algo que solo podían salvar las dos personas que estaban dentro. Colgué el teléfono. Nate salió diciendo que se iba a acostar temprano. Asentí. La puerta se cerró. Me senté bajo la luz amarilla, mirando fijamente el vacío que una vez llamé esperanza. La esperanza es algo hermoso, pero cuando se usa como fachada, se convierte en una fina capa de pintura sobre una pared agrietada. Pensé en el mañana, pensé en las preguntas que debía afrontar, no sobre mi familia, sino sobre mí misma. ¿Estoy cumpliendo una promesa o estoy aferrada a una ilusión? ¿Estoy protegiendo el amor o estoy protegiendo la imagen de la persona que una vez amé? Me levanté, abrí el cajón de mi escritorio y saqué una libreta en blanco. En la primera página escribí: verdad, límites y lo que merezco. La pluma tocó el papel, mi mano dejó de temblar. Recordé cómo empezamos, dos niños que creían en el para siempre. Quizás para entender por qué estaba allí hoy, tenía que recorrer ese camino, paso a paso, desde los primeros días brillantes, pasando por la primera pérdida de empleo, hasta cuando el orgullo superó al amor. Y lo contaré desde el principio con justicia e implacablemente, porque solo mirando directamente al principio puedo comprender la caída. Nos conocimos cuando contábamos nuestras edades por la fecha de graduación y los deseos escritos en cuadernos. En aquel entonces, todo era sencillo. Un mensaje de buenas noches era una promesa para el día siguiente. Un helado caído al suelo de baldosas bajo el sol del mediodía también podía convertirse en un recuerdo. Crecimos pasando veranos en la playa, intercambiando promesas como quien se ata un hilo rojo a la mano, frágiles, pero duraderas si se creía en ellas. Yo creía, y durante muchos años, esa promesa nos sostuvo. En 2022, mis noticias empezaron a tener más peso. El alquiler, las facturas, las cestas del supermercado llenas de productos en oferta. Nate perdió su primer trabajo tras los despidos. Dijo, es temporal. Yo dije, es temporal. Creíamos en lo temporal, como en la época de lluvias en Sevilla. Llegaba y se iba, dejando tras de sí el olor a tierra húmeda y un nuevo rayo de sol. Lo segundo llegó rápido, y se fue rápido. El departamento se está reestructurando, dijo encogiéndose de hombros. Recogí la mesa, puse la última rebanada de pan en el plato y aparté la idea de hacer más preguntas. Luego vino lo tercero, lo cuarto. Recuerdo una noche en que llegó a casa. Dejó su tarjeta de fichar sobre la mesa, con el rostro cansado como si acabara de correr una carrera sin fin. Llego tarde otra vez. Lo oí
y sentí como si algo se rompiera en mi pecho. No por su retraso, sino porque empecé a recoger esos pedazos rotos en la caja llamada perdón. La séptima vez, contó que un jefe de turno le hablaba con condescendencia. No soporto que me traten como un número. Asentí, porque sabía lo que se sentía al perder todo mi nombre y quedarme solo con mi puesto. Pero a la mañana siguiente apareció una advertencia general en su bandeja de entrada: puntualidad, último aviso. La leí rápidamente, deteniéndome en el texto en negrita como si fuera un punto final temporal. Solo un recordatorio, dijo. Cerré el portátil, como si guardara la verdad dentro. Cada trabajo me dejó una mala costumbre. Aprendí a sustituir las citas por cenas rápidas en casa, a mentirle astutamente a mi familia diciendo que estaba ocupado en el turno de tarde, cuando teníamos una reunión, para guardar un vestido en el estante cuando recordaba que me habían cobrado tarde. Y él aprendió a construir un muro alrededor de su orgullo. Le dije, de nada, todavía podemos salir a comer. Me respondió, ¿quieres ser mi madre o mi esposa? La pregunta no buscaba una respuesta, buscaba sellar el silencio. Un viernes por la noche, reservé mesa en el nuevo bar de tapas de la esquina. Le envié una foto de la carta, contando las horas. Cuando se acercaba la hora, me escribió, hoy no voy. Estoy cansado. Entendí cansado como una forma de ocultar todo. Esa noche, el plato de croquetas se enfrió en la mesa, y la silla vacía frente a mí fue una sugerencia tácita. Me dije, solo una noche. Pero una noche, repetido suficientes veces, se convierte en un hábito. El décimo, el undécimo. No recuerdo el nombre de la empresa, solo el olor a cigarrillos en el pasillo y los pequeños sobres de sueldo a modo de disculpa. Le pregunté, ¿es por el alcohol? Protestó. No bebo todos los días. No era todos los días, pero las veces que bebía eran como manchas negras en una toalla blanca. Con un poco bastaba para notarse. No estaba borracho en el trabajo, pero las mañanas después de una copa, cerraba las cortinas de golpe, quejándose de dolor de cabeza. Yo también he tenido dolores de cabeza. Sé que algunos dolores de cabeza no son una enfermedad, sino una razón. Mi familia me lo recordó con delicadeza. Mamá se inclinó hacia mí. ¿Están bien? Me reí y les mostré fotos antiguas. Sol radiante, mar azul, sonrisas. Miraron las fotos como para confirmar que lo que decía podía ser cierto. Sabía que querían creer conmigo. Todos necesitábamos creer en una hermosa historia que se había contado hacía demasiado tiempo como para ser borrada en un diario. El 13º tuvo un encontronazo con su supervisor por un horario de turnos injusto. No soportaba los abusos de poder, lo respetaba por eso, pero también lo vi salir de la fábrica bajo las luces amarillas, más tarde de lo previsto porque él mismo había llegado tarde a su turno. Pensé en cómo una verdadera injusticia podía usarse para encubrir pequeños, numerosos y repetidos errores. Y me aterroricé en silencio porque me había vuelto una experta en clasificar y guardar excusas. Cuando acepté mi trabajo actual, los papeles se invirtieron. En 2021, estuve desempleada 4 meses y él fue quien se llevó la peor parte. Aún le estoy agradecida. Quizás por eso no puedo soportar verlo reflejado en el espejo tan pronto. Me digo, él me ayudó antes, ahora me toca a mí. Pero el tormento crece al comprender algo. Ayudar es levantar a alguien para que pueda valerse por sí mismo, no darle una muleta para que se sienta cómodo sin tener que caminar. El 15º momento fue como una broma de mal gusto. Entró, se quitó el abrigo y miró al mundo con rabia. ¿No te respetan? Le pregunté. ¿Y tú respetas tu trabajo? Me miró como si lo hubiera traicionado. Me di cuenta de que había llegado a mi límite, no al límite de mi paciencia, sino al límite de mi autoengaño. Todavía lo quería, pero no podía quererlo por la responsabilidad que había olvidado. En los días siguientes, se instaló un nuevo silencio entre nosotros. El silencio de 2 personas presentes, pero con rumbos distintos. Hablé menos por temor a que cada palabra me hiriera. Él hablaba más de mala suerte, de que la gente no lo quería, de que la sociedad es injusta. Lo entiendo, el mundo no siempre es justo, pero, en lo concreto,
la justicia se reduce a llegar a tiempo al trabajo, cumplir con tu parte y ganar lo suficiente para vivir. Ninguna filosofía puede salvar una tarjeta de asistencia con faltas. Empecé a escribir, no para acusar, sino para evitar que la verdad se distorsionara aún más. Anoté la fecha en que empezó algo nuevo, la fecha en que lo terminó, el motivo por el que lo dijo y lo que yo vi. Esas palabras serenas me evitaron culparme demasiadas veces. Vi la cronología como un camino que daba vueltas en círculos sin llegar a ninguna parte. En algún momento dejé de llamarlo un periodo difícil. Lo llamé por su nombre, un deslizamiento. En esos momentos difíciles, aún intentaba mantener pequeños resquicios de normalidad. Prepararle su estofado favorito, ponerle la película que le había hecho reír años atrás, invitarlo a dar un paseo por la plaza. Pero la normalidad requiere de dos personas. Yo sola solo podía crear un bonito telón de fondo para el vacío cada vez mayor. Y luego estaba el coche. La primera luz de avería del motor se encendió como un suave recordatorio que ignoré. La segunda vez, el motor sonaba ronco y me repetía, conduce unos días más y luego lo llevo al taller. Hasta que un día se averió en medio de la carretera, justo cuando yo también pensaba que iba a fallar. Llamé a emergencias. Me quedé al borde de la carretera que solía usar para llegar a tiempo al trabajo, viendo pasar los demás coches como si el tiempo no esperara a nadie. Esa noche tendría que hablar de dinero. Ya no se trataba de una vaga historia de esperanza y suerte, sino de cifras, cotizaciones, tipos de interés y una decisión que no podía posponerse. El dinero y el orgullo siempre habían sido dos temas candentes en nuestra pequeña casa. Sabía que si sacaba el tema, la situación se acaloraría. Pero el coche seguía ahí como prueba. Había cosas que, de no arreglarse, arruinarían todo el viaje. Abrí mi cuaderno, pasé a la página donde estaba escribiendo y me preparé para mencionar la cifra de 5.000, la cantidad que encendería la discusión sin posibilidad de retractarse. Mi viejo coche yacía en el taller como un paciente que había dejado de responder a la medicación. La lista de precios estaba sobre la mesa: cambio completo del motor, tratamiento del sistema de refrigeración, correas, desmontaje, un total de casi 9.000 euros. La cifra era imponente, fría e inamovible. La miré como si fuera un espejo. Lo había postergado, había hecho chapuzas, y ahora tenía que pagarlo todo. Esa noche, extendí los papeles sobre la mesa del comedor. Presupuestos, contratos de préstamo, intereses altísimos, nuestros ingresos insuficientes para cubrir dos deudas a la vez. Nate estaba sentado enfrente, con la barbilla apoyada en la mano. Su expresión no era exactamente de enfado, sino de aburrimiento, de esos que piensan que cualquier conversación sobre dinero es una acusación encubierta. Le dije sin rodeos, o lo arreglas o cambias de coche. Arreglarlo es caro, cambiarlo requiere una entrada. No puedo con esto sola. Él frunció los labios. Yo me las arreglo. Le pregunté cómo, con qué trabajo, con qué dinero. Desvió la conversación. Solo prepara los papeles, ya veré qué hago. ¿Cuándo? He vivido demasiado tiempo con promesas sin fecha concreta. Le hablé del depósito mínimo, de las opciones de pago a plazos, de algunos coches que había visto. Me escuchó un rato y luego concluyó. Si lo necesitas, decide tú. No me obligues. No quería decidir sola. Quería que decidiéramos juntos. Pero en esta casa, tocar el dinero es tocar el orgullo. El dinero es como un espejo que refleja todo lo que no nos atrevemos a decir. A la mañana siguiente, llamé a mi padre. No porque quisiera, sino porque lo necesitaba. Me escuchó toda la historia, sin interrumpirme. Terminé de hablar. Lo oí suspirar al otro lado de la línea y luego dijo: «Ven a comer, ya veremos». Ese día comimos cocido caliente y un sobre cuidadosamente colocado sobre la mesa. 5.000 euros. Mi padre dijo simplemente: «No es un regalo, es para que puedas superar este momento. Cuando las cosas vayan bien, devuélvemelo». Me temblaban las manos al sostener el sobre. La gratitud siempre pesa más que el dinero, sobre todo cuando mi marido debería haber sido el primero en ayudarme a administrarlo. El domingo por la noche, la familia se reunió como de costumbre. Me sentía en parte culpable, en parte agradecido
y en parte decidido a cumplir con mi cometido. En cuanto dije, «Papá, ayúdame a pagar la entrada del coche», el ambiente en la mesa cambió drásticamente. Mamá me miró, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Y él? Mi hermano dejó el tenedor y preguntó en voz baja, «¿Nate lo sabe?» Mi hermana se mordió el labio, evitando mi mirada. Lo oí todo y supe que estaba a punto de responder por otro adulto. Nate no estaba. Le había dicho que estaba de turno. Estaba en casa, cansado. Repetí la historia que había contado todo el año, sintiendo cómo mi voz se apagaba en los viejos escalones. Mi hermana preguntó en voz baja, «¿Podemos ayudarte más si lo necesitas?» Negué con la cabeza. Ayudar más significaba construir otra capa de protección contra la lluvia en las paredes agrietadas. No quería que siguieran limpiando detrás de las bonitas fotos familiares. Cuando llegué a casa, le di el sobre a Nate. Se quedó callado un segundo, luego su rostro se contrajo por reflejo. Su orgullo estaba herido. «No quiero aceptarlo». Le dije, «No tenemos opción». Se dejó caer en la silla, echó la cabeza hacia atrás para mirar al techo. Siempre quieren meterse. Mi padre, mi madre, mis hermanos, siempre. Le pregunté si sentía vergüenza, no por aceptar el dinero, sino por dejar que otros cargaran con el peso que deberíamos haber compartido. Dijo, «Te deben una. A tu familia siempre le gusta entrometerse». Esa respuesta me heló la sangre. De repente lo entendí. No era que no pudiera, sino que no quería. No era que le faltara dinero, sino que estaba siendo irresponsable con su propio nombre en nuestra historia. El día que pagué el depósito, papá me acompañó. Firmó la casilla del copago y yo la del usuario. Comparé mi firma con la de papá, 2 letras distintas, ambas indicando el mismo coche. Llamé a Nate y le dije que ya estaba hecho, y él solo dijo que sí. Llegó tarde a casa esa noche, oliendo a alcohol. Le pregunté, «¿Bebiste?» Me dijo, «Necesito desahogarme». Quise decirle que el alcohol solo me aliviaba la garganta, no mis responsabilidades. Pero estaba cansado, y el silencio es una adicción. Una semana después, la familia se reunió de nuevo. Esta vez fue Nate. Dijo que les demostraría a todos que seguía siendo un verdadero esposo. La cena, que comenzó tranquilamente con tortillas, terminó de forma extraña cuando la tercera copa que tenía en la mano dejó de ser una simple broma. Mamá preguntó por el coche nuevo, y él rió. «Sí, el mejor yerno se encarga de eso». Toda la mesa me miró. Tragué saliva con dificultad. Papá ayudó con la entrada. Él lo desestimó con una broma. «¿Para qué está la familia si no es para ayudarnos mutuamente, verdad?» Todos rieron con incomodidad. La broma era un intento débil e insuficiente de disimular la verdad que se asomaba a la superficie. Busqué a mi hermano. Su mirada me indicó que sabía lo cansada que estaba. Mi hermana me tomó la mano bajo la mesa. Me oí decir a la familia, «Lo devolveremos en unos meses». Mamá asintió, no por el dinero, sino porque quería ver en mí lo que no había visto en meses. Determinación. Nate me miró, frunciendo ligeramente el ceño, como si lo hubiera traicionado allí mismo, en la mesa. No lo traicioné, simplemente devolví los nombres a las cosas que habían sido mal nombradas. Después de cenar, me sacó al balcón. «Tienes que protegerme», le pregunté. «¿Protegerme de qué? ¿De la verdad?» Guardó silencio un largo rato y luego repitió lo mismo. «Tus padres siempre me menospreciaron». Ya no tenía fuerzas para seguir discutiendo. Le dije, «Si quieres respeto, tienes que ganártelo». Las palabras salieron antes de que pudiera suavizar mi tono, como de costumbre. Vi cómo su rostro pasaba de la impotencia a la ira. Al llegar a casa, bebió más. Sabía lo que se avecinaba. Palabras dichas cuando el alcohol abre la puerta al orgullo y cierra la de la razón. Me senté en la sala, mirando las llaves nuevas del coche sobre la mesa. Brillaban como una promesa nueva, pero las promesas nunca bastan sin disciplina. Pensé en mi padre, en su letra junto a la mía. Pensé en cómo mi familia había intervenido para salvar una situación concreta, mientras yo seguía intentando salvar algo más intangible, nuestra historia. Salvar a alguien suele empezar con una suma de dinero. Salvarse a uno mismo empieza con un límite. Desde aquella noche, el alcohol empezó a aparecer como un personaje secundario, pero locuaz.
Decía que beber aliviaba el estrés. Lo oí muchas veces, en muchas cocinas de muchas familias. El estrés no desaparece, simplemente cambia de forma, de factura sobre la mesa a palabras hirientes para la persona que más quieres. Me di cuenta de que cada noche la casa se volvía más ruidosa con las discusiones de borrachos y más silenciosa con los silencios sobrios. El dinero encendió la llama, el orgullo la alimentó. El alcohol fue la chispa que se descontroló. Recordé los días posteriores al coche nuevo. Ya no había citas secretas patrocinadas, pero tampoco se había reconstruido nada, solo noches más largas, más copas y menos respeto. Y entonces llegó otra reunión, donde un comentario casual, una copa de vino a medio llenar, una risa inoportuna, y todo se desmoronó. Supe, en ese instante, que habíamos llegado a un punto crítico, un punto de quiebre. De ahora en adelante, no se trataría de dinero ni de orgullo. Se trataría de la línea que separa a quien sabe cuándo parar de quien cree tener el control. Y yo estaba a punto de enfrentarme a una versión de él que no quería conocer. Él sin límites. La reunión de aquel día empezó con tanta normalidad que era fácil olvidarla. Mesas largas, manteles blancos, platos finísimos de jamón, cestas de pan crujiente. La gente hablaba del trabajo, del partido de fútbol de anoche, del niño que iba a comulgar. Me dije, si la noche transcurría sin problemas, quizá aún tendríamos un lugar al que acudir. Nate llegó media hora tarde, con una amplia sonrisa y los ojos cansados. Dijo que la primera copa fue solo para celebrar, la segunda para aliviar la incomodidad, la tercera sin motivo aparente, solo una mirada que desafiaba la distancia entre nosotros. El alcohol le soltó la lengua y me estremecí. No por miedo al ruido, sino porque sabía que después de la tercera copa empezaría a decir cosas que se quedaban en el aire. Alguien elogió el coche nuevo. Sonrió. ¿Ves? Al final salió bien. Todas las miradas se posaron en mí por reflejo. Sonreí. Alzó su copa. Porque siempre te las arreglas. El siempre se me hizo un nudo en la garganta. Recordé la firma de mi padre junto a la mía, y la gratitud me pesó como una losa. Para cuando llegó el plato principal, ya iba por su cuarta copa. Su voz había subido medio tono, y mi agarre en su mano bajo la mesa ya no era efectivo. Le dije en voz baja, «Basta». Se inclinó hacia mí, riendo entre dientes. Sé cuándo parar. Llevaba meses oyendo esa frase, como una clave para abrir una puerta a algo que no debería abrirse. Al otro lado de la mesa, mi hermana cambió de tema, contándome sobre la compañía para sacarlo de su antigua vida. Pero la vida de un borracho es un círculo. Cuanto más gira, más vuelve al mismo punto. En el postre llegaron las palabras. Solo una, pero suficiente para que todo el mundo se hundiera. Le acababa de recordar la nueva solicitud, y él había dicho con naturalidad, lo suficientemente alto para que lo oyeran varias personas. Siempre quiero controlarlo todo, menos a mí mismo. Nadie se rió. Lo miré fijamente, intentando calmar mis nervios. En sus ojos era un hombre que se defendía con espinas, sin importarle a quién hería. Me levanté para recoger los platos, moviendo las manos para calmar mi corazón acelerado. Mamá me dio una toalla. Sus dedos eran cálidos. ¿Estás bien?, preguntó en un susurro, como quien ha pasado por muchas resacas. Dije que sí, como siempre. Pero esa noche, ese bien, se me escapó como un viejo abrigo de piel. Por mucho que lo abrigues, ya no abriga. Cuando llegó a casa, se duchó, dejando correr el agua como si quisiera borrar todo rastro. Me senté en la silla, mirando hacia la cocina oscura. No odiaba el alcohol. Odiaba la sensación de que cada vez que lo bebía, lo perdía por unas horas y le perdía el respeto por unos días. Entró en la sala, con el pelo mojado, oliendo a colonia mezclada con alcohol, apoyado en la puerta, medio borracho, medio sincero. «Exageras todo», le pregunté. «Entonces, ¿cuál es la verdad?». Guardó silencio. El silencio de un borracho no es paz, es una pausa antes de otro arrebato. Esa noche me acosté a su lado, pero dormí como si estuviera en la habitación contigua. Por la mañana no recordaba nada. ¿Dije algo malo? Frunció el ceño como un niño. Asentí. Suspiró. «Lo siento».
Pedir perdón es como un caramelo en la boca, dulce por unos segundos y luego insípido. Quería creerle, y también quería conservar el recuerdo para los dos. Pero conservar el recuerdo para otros es una tarea que envejece el corazón rápidamente. En las semanas siguientes, el alcohol apareció de forma más deliberada. No a diario, no en cada comida, sino precisamente en ocasiones en las que había alguien más presente. Cumpleaños, cenas en grupo, reuniones familiares. Seguía diciendo, sé cuándo parar. Y cada vez que empezaba, terminaba igual. Líneas rotas, palabras rotas, hilos rotos que nos impedían respetarnos. Pensé en los adictos de mi familia. Bebían todos los días, de la mañana a la noche. Él era diferente. Así que durante mucho tiempo me convencí de que no era un adicto. Pero una tarde leí otra definición, breve y clara como un golpe en la puerta. La adicción no es beber a diario. La adicción es cuando empiezas a beber y no puedes parar. Puse esas palabras junto a la imagen de él en la mesa y vi cómo encajaban como dos piezas de un rompecabezas que habían estado esperando la una para la otra desde siempre. Intenté decírselo de la forma menos defensiva posible. No le dije, lo eres, sino, ya veo, tengo miedo. Le conté cómo me sentí cuando levantó su tercera copa. El corazón se me encogió como una cuerda que se desprende del diapasón. Le conté cómo me sentí en el funeral. Mi mano buscó la suya como quien busca un lugar donde agarrarse a un precipicio, sin encontrar nada. Él escuchó, asintiendo, con la mirada baja. Lo intentaré, dijo, y durante un tiempo cumplió su promesa. Pero un ataque de aburrimiento, un mensaje de un amigo invitándolo a unirse, un mal día en el trabajo, fueron suficientes para que se le escapara la promesa. Otra noche, su amigo vino con una buena botella de vino. Solo una, prometió. Me serví una copa, intentando mantener la calma. Rápidamente me serví otra y luego una tercera, mientras la conversación giraba en torno a «La gente no me entiende». Vi cómo su mirada se desviaba del salón hacia un lugar llamado «Todo el mundo está en tu contra». Allí, yo era la intrusa. Allí, cada una de mis palabras se interpretaba como una orden, y allí, él era la única víctima digna de perdón. Aquella noche terminó en la oscuridad, no por la luz, sino porque su memoria estaba quebrada. A la mañana siguiente preguntó, ¿discutimos anoche? Asentí. Se rascó la cabeza y se disculpó. Acepté sus disculpas. Y comprendí algo difícil de aceptar. Perdonar a alguien que no recuerda lo que hiciste es darle un billete de vuelta a casa al que no sabe cómo llegar. No quería seguir guiándolo en la oscuridad. Empecé a poner reglas. Nada de alcohol en las reuniones familiares, no más de 2 copas en las cenas con amigos, y si bebía más, volvería a casa en taxi. Él asintió en voz baja, con un tono molesto. La siguiente vez, en medio de la cena, toqué ligeramente su vaso mientras lo rellenaba. Me miró con una leve sonrisa. ¿Vas a ser policía? No respondí. No quería ser policía. Solo quería tener un marido cuando volviera a casa. El punto de quiebre no llegó con una explosión, sino con una pequeña gota. Una noche, después de que lo regañaran en el trabajo por llegar tarde, se presentó a cenar con sus familiares furioso. Yo se lo había advertido. Asintió. Lo sé. Al tercer vaso, se inclinó hacia mí y me dijo lo que él creía que era una broma. ¿Estás contenta? Por fin parezco a alguien a quien puedes controlar. Algunos rieron con incomodidad. Yo no reí. Vi una puerta cerrarse. No la puerta del hogar, sino la puerta de algo más sutil. La capacidad de mirarnos como iguales. Después de aquella noche, dejé de considerar el alcohol una simple distracción. Lo llamé por su nombre, un catalizador que revelaba nuestra verdadera naturaleza. Sin alcohol, seguíamos teniendo problemas. Con alcohol, esos problemas afloraban, magnificados y violentos. Comprendí que, sin un cambio proactivo, la situación nos llevaría directamente a un colapso aún mayor, donde el honor, el trabajo y la autoestima se desmoronarían. Recogí los platos, con el corazón tan quieto como la superficie del agua tras el viento. Sabía que era hora de preguntar no al vino, sino a la verdad tras las comidas exquisitamente preparadas. ¿Quién encubría a quién? ¿Quién protegía a quién?
Las transferencias bancarias con las que me había topado los Bizum, los hoteles depósito, volvieron a mi mente como un segundo golpe en la puerta. Si el alcohol desvelaba las apariencias, el dinero desvelaría la historia. Y estaba lista para abrir esa puerta del todo, para afrontar la verdad que venía de mi propia familia, la verdad que no dejaría lugar a excusas ni ambigüedades. Reabrí la aplicación bancaria como si abriera una puerta que sospechaba desde hacía tiempo, pero que no me había atrevido a empujar. En la sección de transacciones, las líneas nítidas yacían allí, impasibles y sin emoción. D. Ana Para, Nate, cena aniversario 150 euros. G. Luis Para. Nachi. Depósito hotel 300 euros. Ana. Regalo sorpresa 80 euro. Las fechas coincidían a la perfección con las veces que me tomó de la mano y entramos en el restaurante de luz amarilla, con su cálida sonrisa mientras decía: «Quiero que todo vuelva a ser como antes». Miré los números como subtítulos bajo cada recuerdo, y por un instante los buenos recuerdos se volvieron tan pesados como piedras. Llamé a mi hermana. Llegó enseguida, con una capa negra y una expresión de confusión. Cuando le di el teléfono, no lo negó. Simplemente respondió en voz baja: «No quiero que te pierdas más veladas hermosas». Le pregunté: «¿Por qué no me lo dijiste?». Me miró fijamente durante un largo rato, como sopesando cada palabra, porque tenía miedo de que si te lo decía, lo protegieras. Y no quería ser la razón por la que siguieras engañándote a ti misma. No estaba enfadada, sentía una tristeza más profunda. Resultaba que, en mi matrimonio, personas ajenas a la familia habían tenido que construir una salida de emergencia secreta para que yo pudiera sentir que la casa aún conservaba sus paredes intactas. Mi hermano llegó más tarde. Dejó la copia impresa de la declaración de Bizum sobre la mesa. Las esquinas aún estaban calientes. «Pensábamos que estábamos construyendo un puente entre nosotros para que no te perdieras tu juventud», dijo. «Pero cuando viste que sonreías menos, mi hermana y yo supimos que estábamos sosteniendo un techo con la columna vertebral rota». Oí la palabra rota y me pregunté cuántas veces habría tapado con cinta adhesiva la parte rota, para luego colgar nuestras fotos de boda y ocultarla. Nate llega a casa por la noche. He preparado la mesa, la caja de recuerdos con los recibos del restaurante, las Polaroids y los extractos bancarios al lado. Abre la puerta, mira la mesa, con la mirada perdida, como quien se equivoca de habitación. Le invito a sentarse. No hay gritos, ni tono interrogativo. Simplemente, las últimas piezas del rompecabezas encajan. «¿Por qué?», pregunté en voz baja. Miró las 3 líneas como si fueran hormigas inofensivas. «Solo quería que fueras feliz», respondió. «Quería salir a comer, querías ir a la playa, y lo hice posible». «¿Qué tiene de malo?». Toqué el papel. «¿Por qué usar el dinero de otro para conseguirlo? ¿Por qué usar el dinero de mi hermano y mi hermana?». Se encogió de hombros y su sonrisa se desvaneció. «Lo que importa es el resultado. Eras feliz, ¿verdad?». La palabra resultado me atravesó como un cuchillo frío. En ese resultado no había responsabilidad, ni honestidad, ni amor propio, solo una superficie. De repente recordé las veces que dijo: «Sé cuándo parar». Una promesa también superficial, sin profundidad. No quería que mi matrimonio fuera una mesa brillante sobre 4 patas huecas. «¿Sabes cuántas veces te he mentido?», continué. Cuando mamá preguntó quién se había quedado con el collar, me reí y dije: «Él». Cuando la familia preguntó por qué no estabas, dije que estabas ocupada con el trabajo. Mentí para protegerte, pero en realidad era para proteger la imagen que tenía de ti. Apretó la silla con más fuerza. «Le das demasiada importancia», negué con la cabeza. «No, lo estás llamando por su nombre». Él contraatacó: «Tu familia siempre me menospreció. Querían meterse en todo, me debían demasiado». Sentí que se abría un vacío familiar, ese vacío donde la gente guarda todos sus errores bajo la etiqueta de víctima. Ya no volví a caer en él. No me debían nada, decidieron ayudar. En cuanto a mí, decidí guardar silencio y aceptar. Dije con tanta calma que hasta yo me sorprendí. Apartó la mirada. Sabía que sentía vergüenza y que su orgullo estaba herido. Aún así, entre ambos sentimientos, prefirió defenderse. «Solo hablas de dinero», dijo. «¿Y el amor? Estoy aquí, sigo contigo».
Asentí. Amar es permanecer, pero amar también es permanecer con la verdad. Sin la verdad, permanecer es solo arrastrarse mutuamente por el suelo agrietado. Le conté sobre la primera sesión donde por fin me atreví a hablar de nosotros en lugar de ti, sobre la tarea de establecer 12 límites: tiempo, dinero, alcohol, respeto, promesas, sobre la carta sin enviar que escribí anoche, la que decía que no aceptaría más regalos comprados con dinero ajeno y etiquetados como tu amor. Dejé la libreta sobre la mesa. Aprendí a amar sin borrarme de mi propia vida, dije. Y eso empieza por dejar de encubrirte. ¿Qué quieres entonces?, preguntó con voz ronca. Respiré hondo. Quiero la verdad, quiero responsabilidad, quiero acción, no eslóganes. Quiero que vayas a terapia, al menos individualmente, y luego en pareja si estás listo. Quiero que afrontes el alcohol como un problema real, no como una broma. Quiero un plan, no una promesa, negó con la cabeza de inmediato. La terapia es tirar el dinero. La gente solo se sienta, escucha y asiente. Tú resuelves tus propios problemas. Lo miré fijamente durante un largo rato. Si pudiéramos resolverlos solos, no estaríamos aquí sentados. El ambiente era denso. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para pedir lo obvio. Cambié de tema. Seguiré adelante, pero no a cualquier precio. No me sacrificaré para comprarte unas cuantas noches aparentemente felices. No aceptaré más regalos de nadie en tu nombre. A partir de hoy, todo está claro. Sonrió levemente. ¿Estás pensando en hacer un contrato matrimonial ahora? Incliné la cabeza. No. Pienso establecer límites. Si seguimos siendo un equipo, planearemos como equipo. Abrí la libreta. Pasé una página. Aquí está mi propuesta. Nada de alcohol en reuniones familiares. Si bebes con amigos, máximo 2 copas y toma un taxi tú mismo. Transparencia financiera. Ingresos, gastos. Nada de préstamos a la familia. Y lo más importante, terapia. Un mínimo de 8 sesiones individuales. Entonces, si tenemos una base sólida, podremos ser pareja. Me miró como si escuchara un idioma extranjero. ¿Y si no lo hago?, preguntó al fin. No lo esquivé. Viviremos separados un tiempo. Tienes tiempo para decidir qué papel quieres desempeñar en esta historia. Yo también tengo tiempo para dejar de tener que amar y rescatar al mismo tiempo. Se dio la vuelta, con las manos entrelazadas. Amenazaste con dejarme. No, dije, me protegí. Pensé en mi hermana y mi hermano, quienes me habían protegido con dinero, con silencio, con la discreción que me impidió sentir vergüenza. Era hora de protegerme con la verdad. Esa noche recogí las fotos de recuerdo y las guardé en una caja de madera. No tiré ninguna. No quería borrar el pasado. Simplemente no iba a permitir que me usara como excusa para perpetuar un presente falso. Sobre la mesa, la declaración seguía allí, como un hito. Desde ese hito, el camino se bifurcaba. Uno consistía en seguir decorando los cimientos agrietados, el otro en derribarlos y reconstruirlos hasta alcanzar la solidez necesaria. A la mañana siguiente le escribí. Hablaré con el casero sobre el contrato. Quizá tenga que quedarme solo un tiempo. Me llamó enseguida sin preguntar mucho, solo diciendo, ya llegamos. Guardé el teléfono. Me quedé de pie en medio del salón y miré a mi alrededor la casa que había sido nuestro sueño juntos. Sentía dolor, me sentía traicionado, pero en medio de ese dolor apareció una nueva línea recta, la de un adulto que sabe hacerse responsable de sus propios sentimientos. Sé que la conversación de anoche no fue el final. El final no llega de la noche a la mañana, pero una puerta se ha cerrado y otra se ha abierto. Esta nueva puerta conduce a cosas concretas, fechas, citas, medidas. Basta de vagas promesas como sé cuándo parar o lo intentaré. A partir de ahora, se trata de dar un pequeño paso con acciones concretas o de una separación respetuosa. Y eso es lo que plantearé en la siguiente parte. Una separación con condiciones claras, objetivos para un amor que quiere perdurar o una despedida agradecida, para que cada uno aprenda a valerse por sí mismo. La mañana después de la confrontación, limpié la casa como si fuera un libro con demasiadas páginas arrancadas. Guardé las fotos de la boda en una caja, dejando solo un pequeño marco en la estantería. Nosotros en la playa, con el viento ondulando los bordes.
No borré el pasado, solo cambié su lugar en mi casa. Nate entró en la cocina, miró a su alrededor y se detuvo. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. «Aterrizar. Basta de caer. Y si vuelvo a volar, volaré por un camino despejado». Puse un papel sobre la mesa. No era un ultimátum, sino un mapa. Lo llamé KPI porque quería que entendiéramos que el amor también se mide cuando se rompe la confianza. «Nos separamos», dije, «hasta que termine el contrato de alquiler en mayo. Tú te quedas para cumplir el contrato, yo me voy a vivir con mi familia. Durante ese tiempo, si quieres volver, aquí tienes 4 condiciones mínimas. Si no, terminamos por respeto». Leí, tan despacio, y con la misma constancia con la que cuento los latidos del pulso. 1. 90 días sobrio. No es una promesa, pero es verificable. Amigos, familia y él mismo lo confirman. Si no lo logras, vuelve a empezar, sin concesiones. 2. Un mínimo de 8 sesiones individuales. Luego, si el terapeuta considera que la base es sólida, pasamos a 4 sesiones de pareja. No para obtener un certificado de bien, sino para aprender un nuevo lenguaje para hablar del dolor del pasado. 3. Un trabajo estable durante 6 meses seguidos. No por el dinero, sino por la disciplina. Un contrato, un sueldo, un horario puntual. Pequeñas cosas que ayudan a reconstruir la autoestima. 4. Transparencia financiera. Ingresos, gastos, nada de préstamos familiares, nada de regalos a nombre de otras personas. Una cuenta conjunta para controlar los gastos esenciales. Cada céntimo demuestra que estoy ahí para lo que hago. Lo miré. Su rostro reflejó muchas emociones. Confusión, molestia, vergüenza, y luego se puso a la defensiva. «Convertiste el matrimonio en una hoja de cálculo», dijo. Negué con la cabeza. «Lo convertiste en un puente capaz de resistir cualquier adversidad. Hemos caminado sobre suelos agrietados demasiado tiempo como para llamarlo romance». Guardó silencio. Continué. «La separación no es un castigo, es un aterrizaje de emergencia para sobrevivir. Necesito aire. Necesito oír mi voz cuando ya no tenga que hablar por ti. Dentro de mí, otra voz, la voz de alguien que ha dejado de pedir comprensión, añadió: merezco claridad». Por la tarde, fui a la oficina de administración del edificio. Expliqué mi cambio temporal de domicilio, actualicé mis datos de contacto y mantuve el contrato hasta mayo. Al firmar, ya no me temblaban las manos. Por la noche, empaqué algo de ropa de Nate en una maleta, no para echarlo, sino para delegarle la responsabilidad. «Me quedaré en casa de mi tía un tiempo», le dije. Él asintió, pensativo. «Odio esto». «Yo también», dije. «Pero odiar no cambia nada. Lo que cambia son los actos». La primera noche a solas, la casa se sentía extraña. El sonido del refrigerador, el de las tuberías, incluso el de mis pasos, eran extraños. Me senté a la mesa, abrí mi cuaderno de límites y escribí: «Elijo mantenerme fiel a la verdad, incluso cuando sea solitaria». No lloré. Las lágrimas tienen su valor, y las usé en el lugar adecuado. En la sala de terapia, frente a mi hermana, frente al espejo. Ahora era el momento de usar mi columna. Recta, pero no rígida. Flexible, pero no lánguida. En los días siguientes, nuestras vidas transcurrieron en órbitas separadas. Nate me escribía de vez en cuando. Un día me dijo que había llegado puntual al trabajo. Otro me mandó una foto de la factura del supermercado que había pagado él mismo. Le respondí brevemente, no con frialdad, sino con claridad. Cada noche, cocinaba, cruzaba la plaza, me sentaba unos minutos en la iglesia, sin pedir nada en concreto, simplemente escuchando cómo se desvanecía el murmullo de mi diálogo interno. Reaprendí las pequeñas cosas: cambiar las bombillas, correr las cortinas antes de que entrara el sol, cerrar la puerta con llave antes de acostarme sin esperar a que girara el cerrojo. La segunda semana seguí con mi rutina. Hablé de la envidia que sentía por mi yo del pasado, aquel que creía demasiado, y de mi gratitud hacia mi yo actual, aquel que se atrevió a decir «basta». El terapeuta preguntó: «Si cumpliera las 4 condiciones, ¿volvería?». No respondí de inmediato. Vi aparecer una carretera de 2 carriles, uno que llevaba a casa, otro que me llevaba a seguir adelante en soledad.
Ambos estaban iluminados, solo que el paisaje era diferente. No volvería porque tengo miedo a estar sola, dije. Si lo hiciera, sería por un nuevo respeto, hacia usted y hacia mí. El primer mes, Nate tropezó. Una noche, en el cumpleaños de un amigo, bebió demasiado. A la mañana siguiente, me escribió pidiendo disculpas y diciendo que volviéramos a empezar. Le envié una foto de la hoja de indicadores clave de rendimiento, KPI, con un círculo que decía 90 días, reiniciar, sin enfado ni sarcasmo, simplemente la ley de la gravedad. Si no te adaptas, el puente se derrumba y la persona que está sobre él cae. El amor no es una excepción a la ley de la gravedad. El segundo mes, mejoró. Fue a 3 sesiones de terapia individual, me mandó una foto de su tarjeta de asistencia y me escribió sobre una conversación sincera con su supervisor de turno. Le dije el cumplido apropiado. Bien, sin aspavientos ni celebraciones. Ya habíamos tenido demasiados fuegos artificiales. Ahora solo quería algo más estable. En medio de esos informes silenciosos, me di cuenta de que la mayor recompensa no era que él hubiera cambiado, sino que yo había cambiado. Ya no tenía el reflejo de correr a apagar un incendio cada vez que veía humo. Me quedaba junto a la puerta, con el extintor en la mano, pero solo la abría cuando alguien dentro de la casa me tomaba de la mano. Aprendí a dejar que la incomodidad persistiera el tiempo suficiente para ponerle nombre. Miedo, soledad, arrepentimiento. Y curiosamente, cuando nombré esas emociones, disminuyeron. Casi al final del segundo mes, nos encontramos en el café de la esquina, el mismo lugar de nuestra primera cita. Ni una mano, ni un beso de reconciliación. Solo 2 adultos, tomando café solo. Me dijo, ya reservé mi 4ª sesión. Voy a cambiar de turno antes para llegar a tiempo. Asentí. Bien. Me preguntó, ¿todavía me quieres? Miré por la ventana hacia la calle y luego hacia atrás. Sí. Pero ahora mi amor sabe mantenerse firme. Al terminar marzo, abrí mi cuaderno y repasé las páginas. Días, acciones, tropiezos, resurgimientos. Descubrí un nuevo ritmo, no glamuroso, pero lo suficientemente fiable como para seguir adelante. Escribí al pie de la página. Si el amor quiere vivir, aprenderá el lenguaje de la disciplina. Si no, aprenderá el rito de la despedida. Ya no temía ninguna de las 2 opciones. Ambas tenían dignidad. En abril comencé mi lista de si volviera, cosas pequeñas pero reales. Una cena casera sin alcohol, un fin de semana en la playa pagado con nuestros ahorros, un calendario en la pared con los turnos de trabajo y las sesiones de terapia, una llamada el domingo por la noche a mis padres para agradecerles como es debido los 5.000 euros que salvaron el coche y parte de mi fe en mi familia. Y si no regreso, también hago una lista de cosas que hacer si me voy sola. Cambiar las cortinas, apuntarme a clases de baile sevillano, ahorrar para un viaje al norte, aprender a arreglar pequeñas cosas en casa, invitar a mi madre a quedarse a dormir para que deje de pensar que su hija solo tiene 2 estados, casada o soltera. No soy una persona incompleta buscando a otra persona. Soy una persona completa, que elige estar con otra persona completa, o elegir estar conmigo misma. Cuando terminé de escribir las 2 listas, cerré el libro. Fuera de la ventana, el sol de abril brillaba con suavidad. No sabía qué lista elegiría el futuro, pero, por primera vez en mucho tiempo, no tenía que adivinar. Tenía los medios, los límites, la fortaleza y un puente. Si se cruzaba, resistiría. Si no, nadie se engañaría pensando que estaba a salvo. Mi historia no termina aquí. Ninguna historia termina de forma perfecta en una temporada. Pero hay pequeños finales que necesitan ser declarados. El fin de llamar amor al encubrimiento, el fin de usar el alcohol como excusa, el fin de permitir que otros paguen por una falsa sensación de paz. A partir de ahora, todo avanzará con acción. Mayo llegará como cualquier otro mayo, pero para mí es un hito. O nos encontramos en el puente que construimos juntos, o seguimos adelante, cada uno en su propia orilla, con sinceras bendiciones. Y eso, para mí, es una recompensa digna para alguien que ha amado, sufrido y madurado.